Cuando desaparece el estado de emergencia en la Constitución, aunque esté regulado en una ley orgánica constitucional, yo no puedo restringir libertades si no es por vía constitucional, alcalde. Esto es derecho público. Uno. No quiero decírselo, pero... Hola querida comunidad de Informante Político. Hace un par de días atrás, en el destacado programa de conversación y debate, Sin Filtros, hubo un tenso encuentro entre la bancada del apruebo con la del rechazo. Esto se dio bajo el contexto de discusión sobre la seguridad en la propuesta de nueva Constitución, más específicamente cuando discutían acerca de los estados de excepción constitucional. Con respecto a esto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, aseguró en su intervención que, bajo la propuesta del nuevo texto constitucional, sí es posible aplicar el equivalente a estado de emergencia, bajo la modalidad de calamidad pública. Ante estos dichos del alcalde Durán, no se hizo esperar la respuesta por parte de los dos abogados presentes en el panel del rechazo, Francisco Orrego y Gabriel Alemparte, quienes reafirmaron que los dichos del alcalde estaban completamente erróneos y equivocados. Pasemos a continuación a revisar este tenso encuentro en el siguiente extracto, para después seguir comentando. Por favor, porque con Gabriel yo no soy un abogado tan destacado como él, pero creo que podemos igual yo tampoco. interpelar. Quería decir lo siguiente. Primero, efectivamente, destacadísimos juristas, probablemente no de la altura de Gabriel, han señalado que efectivamente sí es posible aplicar el equivalente a estado de emergencia bajo la modalidad de estado de catástrofe propuesta en la nueva Constitución en la modalidad calamidad pública. Lo segundo ¿podría tener algún nombre? Porque no puedo creer que alguien haya dicho eso. Permíteme un segundo. Yo voy a tratar perdón. súper respetuoso. Sí. Una segunda cosa que quiero decir es que efectivamente, a raíz de esta controversia, y creo que no hay ningún problema en aquello, los partidos políticos con representación parlamentaria que apoyan la opción del apruebo han concordado que después del 4 de septiembre se va a modificar el texto, se va a proponer con el propósito de establecer de todas maneras el estado de emergencia. ¿Y lo tercero, y aquí termino. Pero ¿por qué eso? Y aquí termino. Porque eso no está reconociendo que no hay estado de excepción de emergencia. Porque ante la controversia generada respecto de la posibilidad de utilizar el estado de catástrofe en la modalidad de calamidad pública, para salir de la controversia preferible hacer la calificación. O sea, aprobamos y después nos reforman decir, sin ser un abogado destacado como tú, querido Gabriel, es que en lo que te equivocas, a pesar de tu condición de abogado destacado, es que el 5 de septiembre no deja de aplicarse el estado de excepción constitucional. Y te lo voy a explicar por qué. Porque la ley en Chile establece, los estados de excepción se aplican a través de la ley orgánica constitucional. De hecho, es la ley 18.415. Gonzalo, un segundo. Que termine el alcalde. Permíteme un segundo. El estado de excepción en Chile se rige por la ley orgánica constitucional 18.415. Y permíteme terminar. Este texto constitucional propuesto tiene una disposición transitoria, la número 2, que señala que una norma está plenamente vigente hasta que se derogue expresamente la norma o hasta que la Corte Constitucional la derogue. De manera que el 5 de septiembre seguirá rigiendo el estado de emergencia mientras no ocurra una de las cosas. Y como además tenemos un acuerdo que supongo que ustedes van a respaldar, la derecha me refiero, en el sentido de restablecer el estado de emergencia, bueno, vamos a poder seguir dando plenas garantías de seguridad a la gente. Creo que hay un error, hay un pequeño error conceptual respecto de la supremacía constitucional. Cuando nosotros tomamos la Constitución vigente y vemos que hay 4 estados de excepción constitucional, asamblea, sitio, catástrofe y emergencia, y que el texto que tenemos que votar el día 4 de septiembre tiene solamente 3, lo primero es que tenemos que revisar cuáles son las causales por las cuales se aplican esos estados de excepción. Y el estado de asamblea en la Constitución vigente es por guerra exterior, mientras que en la actual es por conflicto armado internacional.
el estado de sitio es por guerra interior o grave conmoción interior, mientras que la actual, la que se propone el 4 de septiembre, es por conflicto armado interno. El estado de catástrofe fue por calamidad pública que se ha asociado siempre históricamente a desastres naturales. Entonces, una interpretación muy mañosa querer señalar. Termino, alcalde, yo no sé cuáles son los constitucionalistas que están diciendo eso, me gustaría saberlo. Mientras que el estado de emergencia, que es por una grave alteración del orden público o hechos o grave daño a la seguridad interior de la nación, es el que se aplica tanto en los hechos de la macrozona sur, en la zona norte, a raíz de la inmigración descontrolada, y el que también vimos a raíz del estallido social para intentar controlar el orden público. Cuando una herramienta jurídica mandatada por la Constitución desaparece del texto constitucional, tu rey de rango inferior, que es la ley orgánica constitucional, hoy en día 4/7, pero que más adelante puede bajar en sus quórum, no tiene nada que regular, pues, alcalde, porque desaparece la herramienta jurídica. Entonces, la Constitución, cuando hace desaparecer una institución jurídica, una ley de rango inferior, y esto es supremacía constitucional, derecho constitucional 1, no puede encontrar, no puede ir. Como disposición transitoria. ¿Puedo terminar? Súper simple. Constitución, alcalde. Mandato supremo. Establece las reglas del juego. Leyes de rango inferior se tienen que ajustar al mandato de la Constitución. Si la Constitución me hace desaparecer el estado de excepción constitucional de emergencia, mi rey de rango inferior, en este caso la ley orgánica constitucional, no puede regularme una materia que no está mandatada por la Constitución. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tiene que adecuarse. Pero esa adecuación es progresiva y por eso existen las normas transitorias. Alcalde Naranjo. De verdad, por favor. No, yo, por favor. Alcalde, usted es un destacadísimo alcalde y yo no voy a pelear con usted, pero yo creo que usted se equivoca en la interpretación jurídica que está haciendo. Y le voy a explicar por qué. Por lo que explicaba Pancho. Existe un concepto que es la supremacía constitucional. Cuando yo hago desaparecer una institución como el estado de excepción de emergencia, del estado de excepción, los estados de excepción solo pueden establecerse en la Constitución, porque restringen libertades públicas. Que después haya una ley orgánica constitucional que los regule es un tema que deriva de la Constitución a una ley orgánica. Cuando desaparece el estado de emergencia en la Constitución, aunque esté regulado en una ley orgánica constitucional, yo no puedo restringir libertades si no es por vía constitucional, alcalde. Esto es derecho público 1. No quiero decírselo, pero yo creo que está cometiendo un error de interpretación. De no personalizar tanto la conversación, abrir un poquito el debate. Ya empezaron las vistas y punto, ya empezaron los vistas y punto. Por favor, yo quiero... Como pudimos observar en el extracto anterior, los dos abogados en representación del rechazo, tanto Francisco Orrego como Gabriel Alemparte, hicieron todo lo posible para explicarle al alcalde Durán casi con peras y manzanas, el por qué estaba equivocado en lo que planteaba, ya que como pudimos ver, evidentemente tenía una gran falla en su interpretación sobre los estados de excepción constitucional. Por lo tanto, una vez más queda demostrado con argumentos de peso, que la propuesta de texto constitucional carece de medidas en el ámbito de seguridad, que dicho sea de paso es lo que actualmente más preocupa a la gran mayoría de los chilenos. Como siempre, te invitamos a que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Por favor dale me gusta y comparte este video para llegar a más personas, y de paso puedes suscribirte totalmente gratis. Sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo video.